Abordemos ahora la pieza de la educación primaria y secundaria, con el educador, el profesor Juan Maragall. Juan, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el día de hoy. En el año 2012, principios, para elaborar el libro Armando el rompecabezas de un país, conversamos con tu colega Mariano Herrera y a él le preguntábamos, estimando que iba a haber una transición política en el 2013, a él le hicimos esta pregunta: trabajando desde el 1 de enero del 2013, ¿cuánto tardaríamos en tener la educación que necesitamos? Evidentemente se partió de un balance donde no teníamos una educación ideal y que estaba llena de carencias, de falencias. Mariano Herrera respondió: una generación educativa entre 11 y 14 años. 6 años después yo quiero comenzar con esta pregunta. Para tener una educación medianamente óptima, ¿cuánto nos haría falta a partir de hoy? César Miguel, los tiempos en educación son difíciles de estimar porque las personas, los seres humanos, podemos reaccionar de distintas formas a distintas circunstancias, ¿no? Evidentemente, yo creo que es un tiempo que tiene que superar los 3 o los 4 años para poder ver alguna mejora, pero son tiempos muy difíciles de estimar, ¿no? Más aún cuando todavía no vemos en el país que haya habido un punto de cambio, un punto de quiebre, donde el país empiece a orientar esfuerzos más serios hacia el tema de la educación, especialmente la educación preescolar y básica. Todavía no hay ninguna señal de que el país haya tomado en serio estos niveles. Entonces el tiempo todavía no puede empezar a contar. Ahora, bajo un supuesto de que estos cambios se dieran, yo creo que nosotros en 3, 5 años podemos ver ya algunos cambios importantes, ¿no? Pero también hay otro factor nuevo que no teníamos en el 2012, que es que la crisis económica está conduciendo a una migración importante de venezolanos y de venezolanos profesionales, y está afectando todos los sectores, no solamente el sector educación. Eso nos pone en condiciones de desventaja en este momento respecto a lo que estaba pasando en el 2012. Ahora también tendríamos que ver cómo atender un tema de déficit de profesores y especialistas. A ver, dada la situación que tenemos en este momento, ¿qué sería lo primero de atacar? Lo primero que habría que atacar. Y no partamos de la base de que el ministro de Educación, Elías Agua, va a tomar tales o cuales medidas. Demos por sentado que para poder resolver los problemas en la educación y los problemas en general en el país hay que cambiar del gobierno. Pero dado un cambio de gobierno, ¿qué habría que atacar en primer lugar? Bueno, lo primero es que hay que identificar a las escuelas como palancas de la transformación y del cambio, ¿no? Porque la escuela es una palanca. La escuela puede cumplir más bien un doble rol. La escuela, primero que nada, puede cumplir un rol de protección. Nosotros necesitamos proteger a los niños contra las situaciones que están viviendo. Entonces, lo primero que habría que hacer es fortalecer los sistemas de transporte hacia las escuelas, la calidad de la alimentación en las escuelas, la dotación en las escuelas, para que los niños puedan ir a las escuelas y estar en un espacio protegido. Primer paso. Y como un segundo paso, que no es necesariamente consecutivo, que puede ser simultáneo, hay que regresarle a la escuela al niño como centro. Es decir, tenemos que quitar de las escuelas toda la función político-ideológica que se le ha querido asignar en estas últimas 2 décadas y recordar que lo que más defiende a un niño de la pobreza es su capacidad de comprender lo que lee, su capacidad de expresarse por escrito, sus habilidades lógico-matemáticas, su comprensión de la historia, su escala de valores, que son justamente los objetivos que trabaja la escuela. Si la escuela cumple con esas 2 funciones o todo el país se pone de acuerdo en fortalecer a las escuelas en estas 2 funciones, nosotros podemos empezar a ver cambios. Ahora, para que esto suceda, es muy importante el componente de los docentes.
Claro. Los docentes están ahorita muy afectados, al igual que cualquier profesional en este momento en Venezuela, y habría que dar una atención especial o privilegiar de alguna manera algunas decisiones de tipo salarial o de tipo económico que garanticen que el docente puede estar en la escuela y cumplir con su trabajo. En unas declaraciones que diste no hace mucho, dijiste, te cito, si se revisan las memorias y cuenta del Ministerio de Educación de los últimos 16 años, se podrá constatar que nunca se han construido más de 30 escuelas al año. A ese ritmo resulta casi imposible detener el déficit actual. Venezuela necesita construir un mínimo de 500 escuelas anuales durante 6 años consecutivos para frenar el déficit. Y eso es posible en el cuadro de deterioro total que tenemos en este momento, sea el gobierno que sea. Bueno, en el marco de la crisis económica que vive Venezuela es un reto distinto, ¿no? Porque se necesitarían recursos muy importantes para la construcción de escuelas. Nosotros en este momento tenemos un doble reto, tenemos que llenar las escuelas que tenemos y que los niños han abandonado por los problemas de tipo económico, especialmente asociados a alimentación y a transporte, pero además no tenemos escuelas suficientes y habría que construir escuelas adicionales. Yo creo que eso puede hacerse si se hace un esfuerzo de trabajar con los alcaldes y con los gobernadores. Recordemos que tenemos un poco más de 300 alcaldías en el país. Si cada alcalde se comprometiese a hacer una escuela y le diéramos condiciones económicas para hacerlo, estoy seguro que podríamos acercarnos a esa meta de construcción y poder no solo recuperar los alumnos que hemos perdido en las escuelas, sino incorporar alumnos que tradicionalmente estaban fuera de las escuelas porque no tenían escuelas cerca de su casa.